bienvenidos a la primera charla. El tema que les voy a exponer es anatomía y fisiología de la piel. Bueno, entonces la piel es el órgano más grande del cuerpo, es un órgano protector, un órgano que se ha venido adaptando evolutivamente. En los seres humanos va a alcanzar una superficie desde 1.5 hasta 2 metros cuadrados y su grosor va a variar de acuerdo pues, a la localización que esté en el cuerpo. ¿De qué va a depender la coloración de esta? Va a depender de factores genéticos, va a depender de factores raciales, del grosor de la epidermis, de la cantidad de melanina, así como pues la vascularización normal que se encuentre en esta. El pH de la piel es ácido, va a ir de 3 a 6 aproximadamente. Este es un detalle muy importante, dado que los productos que utilicemos para la limpieza o el lavado de la piel, en lo posible deben tender a tener este pH, o por lo menos deben ser neutros, para evitar cualquier enfermedad dermatológica. Y de superficial a profunda vamos a tener una división que es epidermis, la cual se deriva del ectodermo, continuando con dermis e hipodermis, las cuales son derivadas del mesodermo. Bueno, entonces en esta imagen que estamos proyectando, lo que podemos ver es esas divisiones de la piel, en donde la más superficial es la epidermis, continuando con la dermis, la cual se divide en dos capas, que ya posteriormente les voy a explicar, y finaliza con la capa más profunda, que corresponde a la hipodermis. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes de la piel? Entonces, las funciones más importantes está la fotoprotección, la termorregulación, la formación de la barrera cutánea, que es muy importante, la circulación cutánea, la protección inmunológica y la excreción. Entonces, en este cuadro lo que les quiero mostrar es cuál de esas funciones va a estar, pues, como tal, la capa de la piel comprometida, cumpliendo esa función, y cuáles enfermedades, cuando se compromete dicha función, pues se van a desarrollar. Entonces, tenemos que dentro de la barrera de permeabilidad, la capa de la piel que pues va a estar cumpliendo esta función es la epidermis, y si se altera esa barrera de permeabilidad, podemos desarrollar enfermedades como la dermatitis atópica, las displasias ectodérmicas, la ictiosis, las queratodermias, la dermatitis exfoliativa y las enfermedades ampollosas. Ya en cuanto a la protección contra patógenos, las dos capas de la piel que van a corresponder con esta función, está tanto la epidermis como la dermis, y como podemos ver ahí, pues van a estar como tal esas enfermedades asociadas, las que pues están ahí descritas. En cuanto a la termorregulación, van a cumplir la función las tres capas. Entonces estaría la epidermis, la dermis y la hipodermis. Si se afecta esa termorregulación, podemos tener enfermedades como displasias ectodérmicas, Raynaud o hipertermia. Y ya para la parte sensitiva van a cumplir pues estas funciones las tres capas, pero principalmente donde van a estar ubicados los corpúsculos o los receptores como tal nerviosos es en la dermis y en la hipodermis. Entonces acá podemos ver cuáles enfermedades pueden estar como tal asociadas si se llega a comprometer esta función. En cuanto a la protección contra la radiación ultravioleta, tenemos pues que la capa que va a estar comprometida o la capa que va a pues, tener esta función es la epidermis, y enfermedades asociadas, si se afecta esta función, tenemos la xerodermia pigmentosa o el albinismo oculocutáneo. Y en cuanto a la reparación y regeneración de heridas, pues van a estar tanto la epidermis como la dermis cumpliendo esta función, y en cuanto al aspecto físico, pues las tres capas como tal. Si enfermedades que se pueden asociar de compromiso de aspecto físico, pues tenemos enfermedades pigmentarias como el melasma, o otras enfermedades como lo son el vitiligo, la esclerodermia y la lipodistrofia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cada una de las capas, de las funciones que cumplen, de las células pues que están conformadas, y ya posteriormente vamos a hablar de los anexos cutáneos. Entonces la epidermis como tal es la capa más superficial de la piel, está conformada por un epitelio plano estratificado en constante renovación. Principalmente las células que forman la epidermis son los queratinocitos, aproximadamente el 95% de estas van a estar en esta capa, pero también encontramos células como son los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, que van a cumplir unas funciones específicas. Entonces los queratinocitos, como les decía, pues son las que están en mayor proporción en esta capa, son derivados del ectodermo, y ellos van a estar contenidos con gran cantidad de filamentos intermedios. Los más importantes pues son las queratinas, que son proteínas, las cuales van a dar un soporte y permiten la conexión con el medio externo.
Bueno, entonces el espesor promedio de un queratinocito es de 50 micrones, una densidad superficial de aproximadamente 50.000 células por metro cuadrado. La función principal de estas pues, es llevar a cabo el proceso de queratinización, que ya les voy a mostrar en una imagen que corresponde a este proceso. Y también cuando pues, vamos a hablar de este proceso, aproximadamente dura 28 días, dentro de los cuales 14 días ellos van perdiendo el núcleo y van cambiando pues como tal su conformación celular, y los siguientes 14 días van ascendiendo hasta la última capa de la epidermis, que se conoce como estrato córneo, que también ya lo voy a explicar. Bueno, entonces en esta imagen lo que quiero mostrarles es cómo desde la parte que dice ahí lámina basal tenemos el queratinocito en esa zona, y a medida que él va ascendiendo, cómo son esos cambios o conformaciones celulares. Entonces, inicia en la lámina basal, entonces arranca como célula basal, aquí es donde empieza como tal la formación de los tonofilamentos o síntesis de estos, y ya posteriormente se va volviendo una célula espinosa. Cuando se vuelve una célula espinosa, aquí es ya cuando empiezan a aparecer los cuerpos laminares, y ya posteriormente cuando se vuelve una célula granulosa, igual va a continuar la síntesis de los tonofilamentos, aquí es donde van a aparecer como tal los gránulos de queratohialina, y en esta fase que se ve aquí en la parte superior es donde se empiezan como a expulsar o a perder esos cuerpos laminares, lo cual va a dar ya paso a que se forme una célula completamente queratinizada, que sería pues la parte más superficial, y va a tener una envoltura celular. Entonces, este es como tal el proceso de queratinización completo. En esta imagen lo que les quiero mostrar es la proporción en cuanto a la cantidad de células que existen pues, en la epidermis. Las rosadas, que son los queratinocitos, como les hablaba, corresponden al 95% de las células, pero también acá podemos encontrar en la epidermis lo que son los melanocitos, que es la que está aquí en la parte inferior, en menos proporción, así como las células de Langerhans. Los melanocitos van a tener unas prolongaciones dendríticas, y las células de Langerhans también las tienen, pero más pequeñas, y las células de Langerhans principalmente van a ser células presentadoras de antígeno. Entonces, a continuación les voy a explicar cada una como de las funciones de estas células. Entonces, el melanocito pues se deriva como tal de la cresta neural, está localizado en el estrato basal y en las papilas dérmicas. La melanogénesis, el principal estímulo va a ser la exposición solar, como tal pues la exposición a rayos ultravioleta, y tenemos dos tipos de melanina. Está la eumelanina, que es la que tiene color negro castaño, y está la feomelanina, que está compuesta por color amarillo-rojo. Las células de Langerhans, como tal, son células pues, presentadoras de antígeno. Estas básicamente están en la parte suprabasal de la epidermis, y es muy importante este dato, que igual pues usualmente en los exámenes de residencia lo preguntan bastante, y que es importante pues que se sepa también, que son los gránulos de Birbeck. Estos gránulos son unos gránulos que se observan a la microscopía electrónica en forma de raqueta de tenis, y la función de estos como tal es la endocitosis. Y las células de Merkel pues van a ser células derivadas del ectodermo, están localizadas en la piel y las mucosas, y estas básicamente corresponden al sistema neuroendocrino de la epidermis y funcionan como mecanorreceptores. Bueno, entonces, como les comentaba, la epidermis está compuesta por más capas, es la capa de la piel que tiene varios estratos. Dentro de esos están pues el estrato basal, que también es conocido como estrato germinativo. Aquí tenemos mayor proporción de queratinocitos, una proporción más o menos de 1 a 10, melanocito versus queratinocito, y ellos están en constante mitosis. El estrato espinoso se llama así porque es lo que se observa como tal a la microscopía, la apariencia de los desmosomas, como unas espinas de la célula, y están compuestos principalmente por queratinocitos que ya van cambiando la forma. Entonces, como ellos van ascendiendo en los diferentes estratos, acá ya toman una forma que es poliédrica, y pues a medida que igual cada vez que se van ascendiendo en esos estratos, pues cada vez también se van aplanando más. Es el estrato que es más voluminoso y también es conocido como el estrato de Malpighi. El estrato granuloso se conoce así por el aspecto que se ve también pues a nivel microscópico, que se ven unos gránulos de queratohialina. Estos contienen básicamente filamentos intermedios que son las queratinas. Lo que es el estrato córneo, pues ya es la capa más superficial, es la barrera más importante en cuanto a la permeabilidad. Aquí ya los queratinocitos se conocen es como corneocitos, e igualmente pues acá también va a estar la matriz.
Y el estrato lúcido, que se llama así por el aspecto microscópico, este es el que encontramos solamente en las palmas y en las plantas de los pies, y es una zona que es de transición entre el estrato granulóseo y el estrato córneo. Entonces, en esta imagen que podemos ver acá, es como para explicarles cómo está esa división de los estratos. Desde la parte más profunda, la parte superficial, podemos ver que ahí está pues el estrato basal. Vemos ahí cómo están conformados con su núcleo los queratinocitos, y cada vez que van ascendiendo en los diferentes estratos, cómo se van aplanando esas células, van perdiendo su núcleo y pues como tal, dependiendo del estrato, pues van a cumplir una función. Bueno, esta imagen es un corte histológico con hematoxilina eosina. Esta imagen como tal es de un pie. Lo que nos permite observar es los diferentes estratos de la epidermis. Entonces, como podemos ver ahí en la sigla SB, significa que es el estrato basal, SS el estrato espinoso, SGR el estrato granuloso, y el que se ve más grueso es el estrato córneo. Igualmente, en esta imagen podemos ver la dermis, que es la segunda capa, con sus dos divisiones, la capa más superficial, que se conoce como dermis papilar, y la capa más profunda, que se conoce como dermis reticular, que voy a explicar a continuación. Bueno, entonces, antes de hablar de la dermis, vamos a hablar de la unión dermoepidérmica. Esta, pues, básicamente es una zona de la membrana basal. La función principal es que se adhiera esa epidermis a la dermis y de manera viceversa, y pues va a cumplir una función de resistencia. Está compuesta por 4 capas. Entonces, esas capas son la membrana plasmática, la lámina lúcida, la lámina densa y la sublámina densa. Bueno, entonces en esta imagen lo que nos permite observar es como tal esas capas que están formando la unión dermoepidérmica. En la parte superior de esos cuadrados lo que vemos son las uniones intercelulares que se conocen como desmosomas, y los semidesmosomas, y ya ahí descendiendo pues se encuentran las demás láminas. Bueno, ahora vamos a hablar de la dermis, que es la siguiente capa de la piel. Esta está compuesta pues por tejido conjuntivo. Esta se deriva del mesodermo, y lo que va a hacer como función principal es hacer un soporte mecánico, un soporte de resistencia, y lo que permite pues en esta capa es que también se albergan principalmente terminaciones nerviosas, así como la red vascular. Entonces, esta va a ser la capa de la piel que principalmente va a aportar esos dos aspectos. Está compuesta por matriz extracelular y como tal, pues su contenido celular es escaso, a diferencia de la epidermis, que sí contiene mayor cantidad de células. Ese contenido celular escaso, pues como tal, está compuesto por fibroblastos, está compuesta la matriz por colágeno y por fibras elásticas, y el colágeno corresponde al 75% del peso de la piel. De mayor a menor, el colágeno que encontramos en esta capa es el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3 y el colágeno tipo 5. Entonces, las células, como les decía, de la dermis son escasas. Tenemos pues el fibroblasto, que básicamente pues se deriva del mesénquima, y lo que se va a encargar es de producir y mantener la mayor cantidad de componentes de esa matriz extracelular, y el sistema fagocítico mononuclear, pues que está formado básicamente por monocitos, macrófagos y células dendríticas, que van a tener como función todo lo que es la respuesta inmunológica. Bueno, la dermis entonces está conformada por 2 capas. La que es más superficial, como podemos ver ahí en la imagen, es la dermis papilar. Esta se caracteriza porque contiene mayor contenido de células. Adicionalmente, es una capa que es más delgada, tiene una red superficial de vasos sanguíneos, y también se puede encontrar en los folículos pilosos. Allí se conoce como dermis adventicia. Y ya la que es profunda es la dermis reticular. La dermis reticular pues está compuesta más por fibras de colágeno, es una capa que es más gruesa, y principalmente es las fibras de colágeno tipo 1. Bueno, entonces el sistema vascular en la piel es un sistema muy importante. Lo que va principalmente es a dar una nutrición a ese tejido. Va a participar también en la regulación de la temperatura y de la presión sanguínea, y pues obviamente todo lo que sea asociado con vasos sanguíneos va a facilitar el proceso de reparación de heridas y de tejidos. Las paredes de los vasos sanguíneos de la piel se caracterizan porque están formadas por tejido conjuntivo y células musculares lisas. Principalmente están las células en vena.
Entonces, en esta imagen lo que les quiero mostrar es cómo esa división de las capas de la piel nos permite ver que la segunda capa y la tercera capa, es decir, la dermis e hipodermis, son las que principalmente van a contener esa red de vasos sanguíneos. En la dermis encontramos el plejo superficial y en la hipodermis encontramos el plejo profundo. Entonces, principalmente siempre la piel pues va a contener aquí los vasos sanguíneos y ante procesos de trauma o sangrado son esas dos capas las que van a estar comprometidas. Bueno, los conductos linfáticos también es un sistema súper importante en cuanto a la anatomía de la piel. Lo que van a hacer es regular como tal la presión del líquido intersticial mediante la reabsorción de ese líquido liberado. El flujo linfático pues va a depender de los diferentes movimientos que estén asociados, por ejemplo, con pulsaciones arteriales o con contracciones musculares. Y la capa de estos conductos linfáticos se caracteriza porque tienen una gran luz y una pared pues más delgada que la de los vasos sanguíneos. Bueno, vamos a hablar del proceso de inervación. La piel pues es un órgano bastante sensible, está pues dotado de diferentes receptores sensoriales y de terminaciones nerviosas tanto libres como terminaciones nerviosas encapsuladas. Las terminaciones nerviosas libres principalmente se localizan en la capa más superficial, que es la epidermis, y las que sí son ya pues más capsuladas o como más especializadas se localizan en la dermis e hipodermis. Entonces, aquí es donde vamos a hablar sobre los conocidos corpúsculos. Dentro de esos está el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Ruffini. El corpúsculo de Pacini está localizado en la dermis profunda y también en la hipodermis, y este principalmente lo que va a hacer es sensar presión. El corpúsculo de Meissner, este se localiza en las papilas dérmicas, principalmente son receptores de tacto, y el corpúsculo de Ruffini lo que hace es función más que todo de temperatura. Entonces, los que van a ser corpúsculos de Ruffini son receptores sensibles al calor, mientras que los de Krauss son receptores sensibles al frío. Entonces, aquí en esta imagen es lo que les quiero mostrar, como de la dermis e hipodermis es donde se localizan principalmente esos corpúsculos, y ya las terminaciones que son nerviosas libres son las que van a estar ubicadas en la epidermis. Los corpúsculos de Ruffini se encuentran principalmente en las palmas de las manos y en los dedos de los pies. Bueno, vamos a hablar ahora de la capa más profunda, que es la hipodermis, o conocido también como tejido celular subcutáneo o tejido graso. El origen de esta es mesenquimal, está compuesta principalmente por adipocitos, por nervios, por vasos sanguíneos y por linfáticos. Acá también pues va a tener en sus porciones más profundas lo que son las glándulas ecrinas y apocrinas, que ya les voy a explicar qué son y como tal qué función tienen. Y dentro de su función principal está ser reservorio de energía, pues dado que como es tejido graso, así como amortiguación a trauma e incremento de la movilidad de la piel. Bueno, ahora vamos a hablar de los anexos cutáneos. Entonces, los anexos cutáneos son básicamente la unidad pilosebácea, conocido folículo piloso, como tal el componente más importante, pues el pelo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, tanto ecrinas y apocrinas, y finalmente vamos a hablar de las uñas. Entonces, la unidad pilosebácea como tal está conformada pues, por el folículo piloso, por la glándula sebácea, por el músculo piloerector y también por glándulas sudoríparas. Entonces, pues como tal, los primeros folículos se van a formar a partir de la 9ª semana de gestación, y ya posteriormente a partir del 4º a 5º mes, pues ya de gestación, estos van a empezar a ubicarse desde la parte cefalocaudal, es decir, desde la parte superior a la parte inferior. Los primeros folículos que se van a formar en esa 9ª semana de gestación se van a localizar en las cejas, en el labio superior y en el mentón. Y existen como tal 3 tipos de pelo. Entonces está el lanugo, que es el pelo fino o el que se conoce como inútero, el cual se pierde a los 3 meses ya de vida extrauterina, se modifica ya por un vello corporal que es fino pero no tanto como el lanugo, y ya finalmente se va a formar el pelo terminal. El pelo crece aproximadamente 0.4 milímetros por día, y en un adulto aproximadamente tenemos 5 millones de folículos, dentro de los cuales 1 millón de ellos se localizan en el cuero cabelludo. Entonces, para ver la siguiente imagen.
para explicar los cortes. Entonces tenemos acá, si nos imaginamos, esta es la unidad pilosebácea y le hacemos un corte vertical, lo que podemos ver es la división en dos segmentos. El segmento superior, que es el que está conformado por el infundíbulo y el istmo, y el segmento inferior, que es el que está conformado como tal por el tallo y el bulbo. Pues dependiendo ahí de la imagen, como podemos ver, va a tener unas dimensiones. Entonces el infundíbulo se localiza desde acá la parte de la superficie de la epidermis y va hasta donde desemboca las glándulas sebáceas. Ya después continúa el istmo, que va desde esa desembocadura de la glándula sebácea hasta donde va a iniciar la inserción del músculo piloerector, y ya como tal el bulbo, que va a empezar desde esa inserción del músculo piloerector hasta donde se localiza la papila dérmica. Y esta imagen es imaginando el tallo capilar, pero ahora haciéndole un corte horizontal. Entonces lo que podemos observar es ya la parte como más profunda de ese pelo. El pelo está compuesto desde interno a externo por una médula, por una corteza y por una cutícula. Y ya otras zonas que hacen parte pues de este corte horizontal, está la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Pues la vaina radicular interna, como podemos ver ahí, se conforma de tres capas, que es la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula. Bueno, el ciclo capilar está conformado por tres fases. La fase que es más importante, o como tal la fase de crecimiento, de formación, se conoce como la fase anágena. Esta fase tiene una duración aproximadamente de 1000 días, en proporción de años es 2 a 6 años, y se encuentra la mayoría del pelo en esta fase, es decir, desde un 80 a un 85%. Es muy importante que en esta fase permanezca este porcentaje, dado que ya cuando se empiezan a presentar patologías como la alopecia, es cuando se empieza a reducir este porcentaje y a incrementar la otra fase que les voy a explicar. Esta fase es muy dependiente de cuando un paciente está en quimioterapia, o también es muy dependiente de si se altera la parte alimentaria o se empiezan a perder, pues como tal, déficit de vitaminas o oligoelementos. La fase catágena, que es la fase como tal de involución o regresión, esta es la más corta de todo el ciclo capilar, solo dura unos 10 días, de 2 a 3 semanas aproximadamente, y representa el 1% del pelo. Es difícil obtenerla si se quiere hacer estudio, por ejemplo, de una fase específica, dado que pues es el menor porcentaje en el que se le pasa pues la fase del ciclo. Y ya finalmente hablamos de la fase telógena, que es la fase de descanso. Esta pues tiene una duración máximo de 100 días, debe representar solo del 10 al 15%, y aquí sí el bulbo se desprende con facilidad. Entonces es importante que esta fase tampoco se incremente el porcentaje, porque cuando se incrementa es cuando hablamos de patologías como alopecias, o ya pues hablamos de patologías como el efluvio telógeno, que de hecho es una de las causas que se está viendo ahorita por COVID, y pues siempre, usualmente, el cabello debe permanecer en la fase anal, en un 80 a un 85%. Bueno, aquí es la imagen para mostrar esas fases. Entonces podemos ver la fase anágena, cómo va a corresponder desde 2 a 6 años, la fase catágena, que es la fase de regresión, máximo 2 semanas, y ya la fase telógena, que es de 3 a 5 meses. Y vuelve pues nuevamente el ciclo a fase anágena. Bueno, entonces ahora para hablar de las glándulas, tenemos dos tipos de glándulas. Están las glándulas sebáceas, que como tal pues se pueden localizar en la superficie del folículo piloso, así como en la piel, y principalmente secretan sebo. Y las glándulas sudoríparas, las cuales pues se dividen en dos, que son las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas paracrinas. Entonces las primeras están distribuidas en toda la superficie del cuerpo, y estas básicamente también van a cumplir una función súper importante, que es el equilibrio hidroelectrolítico, porque es lo que va a formar como tal el sudor, que es un líquido isotónico. Estas principalmente van a responder a calor y a estrés. Y las glándulas sudoríparas apocrinas, estas pues están ya más limitadas a otras zonas corporales, como son las axilas, la areola, el pezón de la glándula mamaria y la región perianal, así como genitales externos. Estas más que todo responden a estímulos sensitivos y a estímulos emocionales. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar de la uña como último anexo cutáneo. La uña, pues, como tal, cumple una función muy importante pues, en todo el cuerpo. Va a dar una protección importante, pues, a las falanges y a la piel. Y tenemos varias partes de esta, que de superficial a profunda, pues voy a explicar a grosso modo entonces de la siguiente manera. La matriz ungular o matriz ungueal es la parte más profunda y proximal de ese aparato ungueal.
Esta es muy importante porque aquí es donde se van a localizar las células progenitoras de los queratinocitos. Continuando también como parte profunda está el epiniquio, que es una prolongación de esa matriz ungular, es profundo, y debajo del epiniquio es de donde se localiza la conocida cutícula, o sea, la cutícula usualmente es profunda. Continuamos con el lecho ungueal. El lecho ungueal es una parte de la uña que va a estar por debajo de ese epiniquio y va a estar por encima de la falange distal. Posteriormente encontramos el hiponiquio, que es la parte más distal de la uña, corresponde como a esa parte interna del borde libre. Y ya la parte pues que sería más visible o más externa tenemos la placa ungular. La placa ungular es la zona central de la uña, usualmente tiene un crecimiento de 1 milímetro, de 0.1 milímetros en las uñas de los dedos cada 10 días y 1 milímetro, perdón, para ambos, 1 milímetro cada 20 días en las uñas de los pies. Como otras partes importantes de la uña, tenemos los pliegues ungulares laterales que van a dar soporte importante a la misma. Tenemos también el pliegue ungular proximal y la lúnula, que es esa zona blanquecina que es visible, es la parte visible de la matriz, que pues se ve como tal y que también es muy importante al examen físico para evaluar diferentes patologías. Adicionalmente, pues también hay unos ligamentos que van a dar sostén a esa falange, que son los ligamentos anterior, posterior y 2 ligamentos laterales, e igualmente pues ya la falange, que es como tal el tejido óseo que le va a dar el principal soporte a las uñas, y la forma de esa falange va a determinar la forma que va a tomar la matriz ungueal, la forma que va a tomar el lecho ungueal y la forma que va a tomar pues como tal la placa ungueal. Bueno, eso es como tal las partes de las uñas que, digamos, las iba a explicar principalmente con las imágenes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Quedo pendiente pues de las preguntas o dudas que tengan y pues esperamos que esta sea una de las primeras charlas que vaya a traer pues mucho conocimiento para todos e igualmente interés para las personas asistentes y para pues, seguir fortaleciendo nuestros conocimientos como grupo de dermatología.